Gutiérrez, pastor en Colombia, nos visita nuevamente para acompañar a su familia en esta época del año. A favor de él y del ministerio allá, oramos con regularidad aquí como iglesia. Alegría poder tenerlos con nosotros, él y su esposa Lima, bienvenidos a nosotros. Buenos días, hermanos. Es una bendición. Creo que bien podemos poner el corazón en las manos del Señor para agradecerle de todos los privilegios, uno, que hasta aquí el Señor nos haya guardado, porque nos ha guardado para un propósito, el que le alabemos, le adoremos, le exaltemos. Y hoy, en su día, el Señor nos da la oportunidad como iglesia de reunirnos para expresarle a Él cuán agradecidos estamos que Él haya querido contar nuestros nombres para tan semejante compromiso y responsabilidad, adorar su nombre, exaltar su nombre. La vida consiste en hacer la voluntad de Dios. No consiste en los placeres de la vida, no consiste en alcanzar las cosas de este mundo, es en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cada uno de ustedes y yo, igual a tantos hermanos en todos los lugares, hoy tenemos el privilegio de adorar su nombre, de exaltar su grandeza. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, estamos delante de tu presencia por tu inefable gracia, por tu infinita voluntad. Te adoramos por ello, Señor. Te agradecemos que hasta aquí, Señor, hayas cuidado de cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, que hoy, al convocarnos, hayamos podido venir para congregarnos junto a tu iglesia que está extendida en todos los lugares del mundo. Gracias por cada uno de esos hombres y esas mujeres que, igual que nosotros, hoy nos reunimos, Señor, para alabar, para adorar tu nombre. Señor, queremos que en tu gracia quieras dirigirnos. Quieras, nuestro Dios, darnos la sabiduría que necesitamos para hacer las cosas conforme a tu voluntad, para pensar, desear, para hablar conforme a lo que tú quieres. No para nosotros, sino para ti sea toda gloria, Señor. Bendiga a nuestro Dios, los predicadores que hoy, Señor, tendrán tan gran responsabilidad. Hablar de ti, Señor, expresar las grandezas tuyas. Motivar, exhortar a la iglesia a vivir, Señor del cielo, más conforme a ti. Bendiga, Señor, a los predicadores, a nuestro pastor Fred, que hoy expondrá tu palabra. Bendíganos, Señor, también a llevar los cánticos, Señor, que son la expresión, Señor, de nuestro corazón, el contentamiento que hay en nosotros. Bendiga a los hermanos que están allá en Colombia, Señor, en las congregaciones donde estamos. Ahí en Neiva, Señor, bendiga a Ricardo, al hermano Ricardo, al hermano Jesús, para que ellos puedan llevar tu palabra con fidelidad. Señor, oramos que en tu infinita bondad bendiga a la iglesia para que en todos los lugares la iglesia sea edificada y preparada, Señor, en estos últimos tiempos para darte gloria, honra y alabanza. Señor, en tus manos estamos, convencidos, Señor, convencidos que si tú no edificas, Señor, la casa, en vano trabajaremos los edificadores. Señor, edifícanos en ti todo lo necesario para que tu nombre sea exaltado. En Cristo nuestro Señor. Ponemos otro himno alabando al Señor con el corazón. Himno 32.
32. Reconociendo que de Él recibimos todo y de Él lo que recibimos para que a Él le sirvamos. También encomendando pues de lo que Él nos ha dado, esta ofrenda, a la edificación de su reino aquí en la tierra, la extensión de ese reino, la edificación de su iglesia, a la proclamación del Evangelio a través de sus siervos, sus hijos, aquí donde nos ha puesto. Hermano
Soberano Dios y Padre nuestro que estás con nosotros aquí en esta mañana, como has prometido, Señor, delante de ti estábamos postrados en adoración, Dios mío, asombrados ante tu majestad, ante tu gloria, y completamente, Señor, agradecidos por la misericordia que has tenido de cada uno de nosotros aquí en esta mañana, que nos has sostenido, Señor, en tu gracia. Has provisto, Señor, y sigues proveyendo cada día para nuestras necesidades. Y a través de tu palabra, Señor, has provisto para nuestra salud espiritual en esta mañana. Y sigues proveyendo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y como acabamos de cantar, Señor, cuando recordamos de tu amor tan inmenso que has mostrado para nosotros, Señor, enviando a tu Hijo a morir en la cruz para saldar nuestra deuda, nos quedamos asombrados, Señor, delante de ti y agradecidos por tan bueno que tú eres, Señor, porque cuando nosotros no merecíamos nada, a su tiempo, como dice tu palabra, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por habernos rescatado de la esclavitud del pecado, Señor, y haber librado nuestras almas de la condena eterna que merecíamos justamente, Señor, por nuestros pecados, y haber cargado tú, Señor, sin ninguna culpa, con nuestra culpa, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana por tu gracia, Señor, tan abundante que has derramado en nosotros, Señor. Y también ahora te adoramos, Dios mío, aportando algo de lo que tú tan generosamente, Señor, nos das cada día. Y rogamos que estas ofrendas puedan ser utilizadas para el avance de tu reino aquí en medio nuestro, Señor, y en otros lugares, Señor, donde hay muchos siervos tuyos llevando tu palabra, Señor, que tienen necesidad. Bendícenos, Señor, y abre nuestros corazones en esta mañana, que estén nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra con alegría, Dios mío, y a nuestros pensamientos estar ligados a ella, Señor, para ser transformados a la imagen de tu Hijo. Es en el nombre de Él que lo pedimos. Amén. Coronarme
Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. La buena noticia para quienes han creído en Cristo y han sido redimidos por su sangre es que ahí no termina la historia. Ese es el comienzo, porque lo que sigue es el propósito para el cual ha sido redimido, salvo por la sangre de Cristo. Podemos y debemos ser eficaces, eficientes en la obra del Señor. Podemos y debemos estar involucrados en la obra de Dios todos los días hasta que Él venga. A través de Lucas aprendemos lo que es importante para nosotros, viendo lo que es importante para Dios, lo que era importante que Dios revelara a los hombres, esa noticia de que el hombre, sumido y destituido por su pecado de la gloria de Dios, pudiera no solo ser reconciliado, fuera no solo restaurado a comunión con Dios, pero pudiera y debiera ocuparse de la obra de Dios aquí sobre la tierra. Lucas capítulo 1 y versículo 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios siempre ha llevado a cabo un plan, su plan. Siempre ha sido su plan, el que al hombre ha revelado y que el hombre ha sido llamado a tener también como su ocupación. Es así de sencillo. Esa es la verdad bíblica, de pasta a pasta, de libro tras libro tras libro, principio al final. Es el plan de Dios ante el que el ser humano debe de estar postrado. Es la voluntad de Dios el que no solo debemos de conocer, pero obedecer. Porque la voluntad de Dios, la voluntad que siempre se hará. Siempre será la voluntad de Dios la que se realizará. Por más que el hombre lo quiera ignorar, por más que el hombre intente estorbarlo, por más que el hombre crea poder suplementar o modificar el plan de Dios, complementarlo quizá con su propio esfuerzo, sus propias obras, será infructuoso, insuficiente. No tendrá el resultado que el hombre mismo quiera o busque, porque solo hay una voluntad que siempre ha sido y será. Solo una voluntad que siempre se ha hecho y se hará. Y es lo que Dios mismo nos revela, lo que Él nos manda a que sepamos y hagamos. Debemos, porque podremos estar ocupados
en la obra de Dios. Aquí en el Evangelio de Lucas tenemos el anuncio dado a María, un anuncio enviado a ella por boca de aquel ángel Gabriel. Dios empleando a los mismos ángeles para su obra en la tierra, anunciando que vendría su propio Hijo a llevar a cabo su obra en la tierra, y anunciándolo a meros seres humanos, por medio de quienes realizaría y se llevaría a cabo su plan, su voluntad eterna. Anunciado a través de los ángeles, como también podremos leer en el Salmo 34, verso 7, cuando dice Dios de los ángeles: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. O el Salmo 100, verso 20 y verso 21, que nos insta, nos ordena, nos conduce a alabar a Dios con estas palabras: bendecid al Señor, uniéndonos a los ángeles que asimismo hace. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandatos, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Este es el Dios único y verdadero. Este es Dios al que todo hombre debe de estar adorando, ante quien debe de estar postrado. Es el Dios que reclama para sí esa adoración, ese tributo, que no sea de labios solamente, por supuesto, sino de aquellos que de corazón le aman. Lo vemos en el Salmo 91, versículo 11, cuando Dios ordena a sus ángeles hacer su voluntad, su obra, voluntad y obra a favor de sus hijos aquí en la tierra. Dice que da órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Seamos guardados en el camino verdadero, correcto, el camino del Dios único y verdadero. El anuncio viene a María como sorpresa. La respuesta de ella es algo natural, como sería para cualquier de nosotros si también recibiéramos esa visita y un anuncio de esa manera. Habría en nosotros también temor, pero la respuesta de Dios, aquel que habla con autoridad, aquel cuya voluntad es la absoluta, la que siempre se ordena, se revela y se debe de obedecer, esa presencia, esa voz de autoridad llega con ese impacto que humilla, pero acompañado de ese consuelo que nos invita a estar en la presencia de Dios y estar bajo su autoridad y a ocuparnos haciendo su obra en confianza y en seguridad, en gozo y en gratitud, porque es del Dios de lo alto el querer obrar a través nuestro. Es del Dios de lo alto el querer involucrarnos en esa voluntad eterna, propia de Él, y a darnos a conocer esa verdad que es de Dios, pero de una manera personal y práctica, en la cual podamos vivir, ejercitarnos, en la cual podemos nosotros no solo ser conscientes, pero también ser activos, diligentes en el cumplimiento de su voluntad.
No llegaremos a decir, como algunos han dicho y dicen aún, que Dios necesita de nosotros. Pues esa no es una verdad bíblica. Eso resta a la soberanía divina, la soberanía de Dios, su suficiencia en sí mismo, de que Él sea Dios único y verdadero y no comparta con ningún otro su autoridad. Dios no necesita del hombre, pero eso no descarta, no niega la verdad que Él nos revela, de que Él sí ocupa a los hombres en el desarrollo de su voluntad, en el cumplimiento de sus propósitos. No llevaremos pues a María a ser corredentora con Cristo, porque esa no es una verdad bíblica. No le podemos asignar a ella y a ningún otro el oficio, el lugar que le fue concedido, encomendado a Cristo únicamente, y por quien Dios se ha dado a conocer su voluntad, de que vengamos a su presencia y seamos reconciliados con Él por medio de Cristo, único y exclusivamente, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo. Pero que Dios haya enviado un mensaje a María, que Dios le haya encomendado esta maravillosa tarea, en el cual podía ella regocijarse y debía regocijarse con confianza, sin temer. Sí. También anteriormente en el capítulo 1 hallamos a Zacarías en el versículo 5 en adelante. En los días de Herodes, rey de Judea, el sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera obrando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Qué buena noticia, ¿no es verdad? Dice en el verso 18 que, sin embargo, Zacarías dudó, temió y también dudó, preguntó: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo sabré que esto es verdad? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La respuesta del ángel nuevamente le confirma: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Si Dios no necesita de nosotros, de los hombres, pero Dios emplea, Dios ocupa a los que temen a Dios, a los que en verdad son suyos. Los ocupa para adelantar su obra aquí en la tierra, para dar a conocer las buenas nuevas, nuevas de salvación, nuevas que a Él le exalten, nuevas que humillen al hombre delante de Dios, para que delante de Dios postrados a Él le adoren. En verdad, el testimonio aquí lo tenemos, de que Dios
siendo soberano, siendo suficiente, siendo Dios y no habiendo otro, ha hablado a los hombres y ha encomendado a los hombres buenas nuevas y ocupaciones, tareas que realizar en el desarrollo de su plan eterno. Los ha ocupado de tal manera que no solo le obedezcan a Dios, sino que proclamen, den a conocer ante los hombres su grandeza. Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Enseguida nos enseña que siendo Él suficiente y no dependiendo de nosotros, sino siendo Él la fuente que nos da la vida y juntamente todas las cosas, es para que a Él le sirvamos. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él dependemos nosotros. Él no depende de nosotros, pero de Él sí nos tenemos que aferrar, y aferrar de una manera que nuestra vida constante y diaria sea una vida realmente dependiente de Él y orientada a Él. Y así como nos ha revelado, estemos buscándole a Él. Nuestro deseo, nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestro logro sea el haberlo buscado y hallado. Porque no está lejos, no está escondido. Porque es su voluntad el que se ha fijado y se realizará siempre. Será por medio suyo. Será por medio de cada uno aquí presente. A Zacarías, a Elizabeth, a María, a José. Fue el ser instrumento en la mano de Dios, instrumento y mensajero del gran plan de Dios, un plan eterno, un plan que se llevaba a cabo, y se llevaba a cabo entre ellos, y no solo para ellos, sino para la humanidad, hasta el día de hoy. En estas verdades nos regocijamos al orar, al cantar, al ofrendar esta mañana, al escuchar su palabra. Es por eso que nos congregamos en verdad, porque creemos que esta verdad ha sido sobre todas las cosas, la verdad que nos ha resplandecido con luz para nuestro camino, con vida en la cual poder realmente ocuparnos de manera provechosa. Nos reunimos a celebrar, nos reunimos a reconocer a Dios, nos reunimos a confesar que no hemos cumplido con lo que Él nos ha encomendado, que su anuncio tampoco lo hemos creído del todo, como hemos visto en Zacarías o en María. No hemos creído que lo que Él nos anuncia es en verdad para nuestra plenitud de gozo.
que es suficiente para que seamos nosotros orientados para toda buena obra en esta vida. Nos distraemos, andamos en busca de otras cosas, otro aparte de Dios, otro además de Dios, otro añadido, otro camino que sea parecido. Pero no creemos el anuncio de que Él no nos necesita. Y por eso andamos todavía viviendo en el orgullo, inclinado a ese Dios personal, falso, que soy yo mismo, sirviendo y sirviendo al hombre antes que a Dios. Pero con el anuncio dado en esa venida del Señor Jesucristo, estar a morar entre nosotros, a anunciarnos la voluntad de Dios, a darnos a conocer a su Padre Celestial y a dar su vida en rescate por muchos, a derramar su sangre en el madero, en lugar o a favor de los que Dios le había dado, para que por ellas muriera y ellas salvaran. En ese anuncio tenemos verdaderamente el cumplimiento, la plenitud de todo el propósito por el cual Dios nos ha creado. Que seamos apartados de la vanagloria, del orgullo, de la adoración a nosotros mismos, del temor al hombre y nos postremos delante de Dios a adorarle. Lo busquemos a Él como a tesoro. Que anhelemos y nos deleitemos en la comunión íntima de Jehová. Como dice el Salmo 25, 14, es comunión íntima con los que le temen. A ellos es que hará Jehová conocer su paz. La promesa de bendición y el privilegio que disfrutan los que han recibido el anuncio de Dios, la revelación divina, la obra aplicada de Cristo a su cuenta, a su favor. Esa vida de bendiciones, de privilegio, es una vida que anda por fe, para exaltar, adorar, proclamar al Señor Jesucristo y al Padre Celestial, que lo envió como sustituto, como rescate a mi favor. Aquel Juan ha anunciado de antemano a Zacarías, a Elizabeth, precursor, anunciaba esa buena noticia de que vendría uno anunciado y uno que cumpliría lo prometido desde el principio, desde el puro comienzo de nuestra existencia, para redimir lo que se había perdido, para restaurarnos a esa comunión plena con aquel que nos había creado, para volvernos a ocupar en la tarea que descuidamos, que pusimos a un lado, que cambiamos por un placer y un deleite, por una ocupación temporal, pasajera. Este anuncio viene del Señor Jesucristo, aquel Mesías que será llamado Jesús, que será grande, el Hijo del Altísimo, Señor del Dios, aquel que gobernará y gobernará en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que pongamos manos a la obra, a trabajar. Es la buena nueva, la noticia de la Navidad. Somos nosotros alentados con el anuncio de que ha venido aquel que rompe las cadenas de la esclavitud, que nos libra
de esa esclavitud al pecado, para que podamos y en verdad efectivamente sirvamos, ocupados en la obra de Dios. Que trabajemos pues y dejemos de ser ociosos. Trabajemos pues dejando de ser vanagloriosos, orgullosos de nosotros mismos y buscando servirnos solos a nosotros mismos. Pero que busquemos a Dios, y buscando a Dios busquemos su reino. Buscando su reino nos deleitemos siempre en la comunión con Él, y también nos deleitemos en la comunión con su pueblo, y los que son suyos, los que han sido llamados por su gracia infinita. Que seamos unidos a ese coro celestial, coro de ángeles, coro que también proclama y anuncia la verdad, las buenas nuevas al mundo que anda todavía en tinieblas. Dios nos ha llamado y Jesucristo nos ha recordado cuando resucitó y ascendió al cielo, y a sus discípulos les dijo: a trabajar, a estar sentados llorando, lamentándose, entristecidos y temiendo, porque yo ya no estoy físicamente con ustedes. Se ha vencido el poder de la muerte, se han quebrantado las cadenas del Seol. El anuncio se ha proclamado, y en carne he venido y he derramado mi sangre, para que el Evangelio y las buenas nuevas de salvación sean aplicadas a toda lengua, nación y tribu. Lleva, pues, con denuedo, sin temor, porque estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sin temor, porque enviaré a un consolador que les recordará todo lo que les he enseñado, para que también lo enseñaran. Manos a la obra, a trabajar, pueblo cristiano, que vuestro Salvador solo ha nacido y no solo murió, sino que ha resucitado, ha vencido, y ya no puede las puertas del Hades contra el reino de Dios. No podrá la palabra de Dios, su verdad, ser callada, ni será olvidada, porque por el pueblo de Dios se encomienda este anuncio, que en un principio viene como el anuncio de un nacimiento de un bebé a una pareja de tercera edad, como algo inconcebible, algo imposible humanamente hablando, algo de dudar. Por la fe creamos que fue mucho más. Hoy no celebramos a un niño Jesús, hoy celebramos a aquel que gobierna, que es autoridad, una autoridad soberana, absoluta, eterna, una autoridad ante el cual toda rodilla debe de arrodillarse. Si no se arrodilla hoy, se arrodillará en el día final. Tendrá que reconocer la autoridad que ignoró y rechazó, repudió, hasta de la cual se burló. Pero en ese día final no será día de salvación, sino es para que ahora creamos el anuncio, ahora seamos sometidos bajo esa autoridad, ahora respondamos como los ángeles, adorándole, engrandeciéndole, proclamándole, hasta que Él venga nuevamente. Dios se vale de nosotros, nos ocupa. Por su buena voluntad, por su soberana voluntad, lo ha querido así. Pero Él no nos necesita. Sin embargo, Él nos ocupa. Y por eso nos reclama.
nos reclama que nos ocupemos y seamos obedientes y diligentes en esa obediencia, haciendo lo que Él nos ha librado de la misma muerte para hacer. Nos ha revestido con su propia gloria, con su propio atributo, para que nosotros podamos realizar, para que nosotros no seamos ociosos, sino más bien conscientes, no seamos distraídos, sino más bien obedientes diligentemente en la viña, en el reino del Señor. Todo depende de la palabra de Dios. Porque Dios lo ha dicho, así será. Porque Dios lo manda, así se debe hacer. Porque Dios es, no nos falta qué buscar o qué decir, qué anhelar o qué ofrecer a otro. Es Dios al que debemos buscar y es a Dios que debemos orientar también a que otros busquen sobre todas las cosas. En esas palabras lo dice María, versículo 38, respondiendo: he aquí la sierva del Señor. Fíjense, como la misma palabra de Dios no la iguala al Señor, pero la revela a nosotros como sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Así será nuestra oración hoy, esta mañana, el deseo de nuestro corazón. Que nosotros seamos el instrumento que Dios quiera usar por su buena voluntad. Que nosotros seamos obedientes diligentemente para hacer única y siempre lo que Él quiere, conforme a la palabra de Dios. Sí, en verdad celebraría y podemos celebrar la Navidad, la venida de nuestro Señor, el Mesías, Jesucristo, el mediador. Podemos celebrarlo de una manera que rebose y que contagie, que influya en nuestra sociedad, llamando la atención a los que han tristemente trastornado el mensaje de esa buena nueva de Evangelio, para que conozcan, se concienticen y también sean convencidos y se ocupen de lo que ese anuncio nos vino a anunciar. Ha nacido el que nos libra y hemos sido librados para que a Dios cada uno le sirva de corazón, le sirva ya libre del pecado que estorba, libre de la condenación que lo destituyó de la gloria de Dios, libre de sus propios esfuerzos vanagloriosos, orgullosos, que son insuficientes, que son condena adicional sobre sus cabezas, para que en Dios y por medio de la voluntad de Dios en su Hijo Jesucristo podamos verdaderamente ser conducidos a regocijo espiritual, anhelar la venida de Jesucristo otra vez en ese día final, no temiendo, no temáis. Sería el anuncio del ángel. Viene Jesucristo otra vez, pero no temáis. Solo el que está refugiado en Cristo descansa por completo en Él. De corazón, en espíritu, está unido a Dios por los méritos de Cristo. En verdad puede
pensar en ese día final y no temer. ¿Piensa usted en la muerte? En el día final, en el día de juicio, y lo piensa con confianza, con seguridad, con esperanza. Porque ha creído en Cristo y en verdad descansa en los méritos suficientes de Cristo. O al pensar en ese día final, se alborota su ser, su mente empieza a maquinar, empieza a buscar de qué manera congraciarse con el juez, empieza a proponerse otra vez para este fin de año y el año que viene hacer un mejor esfuerzo por ser considerado digno, por ser tenido en cuenta por sus esfuerzos y méritos propios, para recibir el perdón de Dios. Cristo es el que fue anunciado y Él es el que es revelado como el Altísimo y el que gobierna, al que tenemos que reconocer y confesar y servir a Él, porque Él fue el que Dios nos envió. Es el deseo del corazón del que es creyente en Cristo. No solo repetir esto, cantar de esto, agradecerle a Dios esta verdad, pero es el deseo del que es creyente y en verdad proclamar esta verdad y este único camino, que por más cuestionable, por más dudoso que le parezca al hombre que está sumido en su pecado todavía, que pueda ser salvo sin tener que hacer algo, que sea salvo solo por gracia, por la fe, sin aportar un granito siquiera de arena a su propia salvación. Inconcebible, imposible, dice el ser humano, el pecador, que todavía confía en sí mismo, que todavía quiere de alguna manera contribuir, aportar, poderse jactar de que fue salvo por algo que hizo. El Evangelio nos despoja de nosotros mismos, nos recuerda que ha sido siempre y será para siempre solamente por medio de Cristo. Él es, como hemos leído, Él es el Señor. Y nuestra respuesta sea siempre: he aquí la sierva, el siervo del Señor. Hágase conforme a tu palabra. Oremos. Padre nuestro, pedimos que esta palabra tuya penetre en nosotros y seamos en verdad despojados de nosotros mismos. Seamos revestidos de tu gloria, de tu gracia, de tu amor. Revestidos al ser compungidos por tu palabra en verdad, palabra que nos revela a Jesucristo. Sean destapados nuestros ojos más y más para admirar al que es perfecto, al que es nuestro sustituto, al que ha sido obediente perfectamente, ha tomado nuestro lugar, ha pagado el precio de nuestro pecado con la misma muerte. Y alabemos, Señor, de corazón. Sea nuestra ofrenda a ti, ofrenda de gratitud, ofrenda de sumisión, ofrenda de oración, pidiendo que tu voluntad se haga más y más en nosotros. Y así te demos a conocer. Seas tú representado, reflejado, proclamado a través nuestro. Seamos
obedientes y también seamos eficaces en lo que nos has encomendado hacer. Envíanos, Señor, envíanos con tu palabra, envíanos con esa palabra que hará discípulos de todas las naciones, que llamará a pecadores al arrepentimiento, que orientará a los perdidos hacia tu luz admirable para bien de sus almas, por encima de todas las cosas. Y seamos millares más los adicionados a ese coro celestial, al coro con los ángeles, antes de que tú vengas a juzgar a los vivos y a los muertos, porque tú lo has dicho, y así hará. Te lo pedimos por méritos de Cristo. Amén. Puestos en pie, cantaremos para concluir el himno 49. 49. Anunciamos que el almuerzo de comunión del mes de diciembre será el 16. Pensé que había venido. Feliz semana. Está peleando. Aquí se lo voy a